Bien, mis hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Pedirles, sé que a veces no es fácil seguir durante una hora, una charla, estar atentos, pero que hagamos todo lo posible para estar muy atentos al mensaje, a la palabra. Cada cosa que se dice acá puede ser una palabra que va a venir al corazón de nosotros. El Señor habla a cada uno de nosotros de forma especial y cada mensaje es para cada uno de nosotros. Así que desestimarlo, de pronto pensar que no es para mí, que es para alguien más, sería un error. Estemos atentos y pues en realidad a eso hemos venido, a adorarle, pero también a escuchar su palabra. Así que vamos al nuevo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Y el día de hoy estaremos meditando en los versículos 1 al 14. Dice el Señor así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Señor, Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Con ella, Señor, tú nos lavas, nos limpias, nos das, Señor, esperanza, nos das fuerza para seguir, pero también, Señor, nos corriges, nos exhortas, nos muestras eso que está mal en nuestra vida, Señor, y a través de todo este evangelio de Juan hemos podido, Señor, a tener en cada uno de los mensajes esas palabras tuyas hablando al corazón de cada uno de nosotros. Estamos prontos a finalizar, Señor, y te damos gracias porque ha sido un tiempo de edificación para nosotros, un tiempo, Señor, de exhortación, un tiempo, Señor, de crecimiento, pero también deseamos, Señor, que eso se vea reflejado en nuestras vidas y que cada día, cada domingo, en cada ejercicio que nosotros hagamos, cada vez que nos acerquemos a tu palabra, estemos atentos, Señor, a tu mensaje, a tu palabra, a tu verdad. Igualmente, Señor, el día de hoy que podamos estar atentos a estas palabras de este capítulo y que podamos, Señor, meditar en ellas al finalizar, llevarlas con nosotros para que no sea solamente un mensaje de acá, sino que sea un mensaje que vaya con nosotros para la edificación de nuestra vida y para la gloria de tu nombre. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nosotros como seres humanos siempre que tenemos cambios nos da un poco de nervios, ¿no? Los cambios generan nerviosismo, no sabemos lo que viene adelante, no sabemos qué va a pasar, y muchas veces en medio de los cambios, cuando vemos que quizás las cosas no están saliendo como estábamos imaginando, preferimos la seguridad de las cosas que conocemos, preferimos quedarnos con lo que ya estábamos haciendo antes y que nos da la seguridad y tranquilidad de que en eso estábamos bien y estábamos seguros. Pero en muchas ocasiones
el Señor nos está moviendo a que hagamos algo y que cambiemos las cosas en la forma como las estamos haciendo. Nos llama a que hagamos cosas diferentes, nos llama a que estemos con los ojos y las metas en algo diferente a lo que normalmente nosotros, en lo que normalmente nosotros las tenemos. Y la mejor opción que nosotros tenemos es obedecer a su palabra, obedecer a lo que Él nos está diciendo que debemos hacer. Él viene aquí nuevamente con sus discípulos y se aparece, dice acá en el primer versículo que se manifiesta. Y lo hace con un objetivo, porque nunca el Señor está haciendo ninguna de las cosas sin ningún propósito. Cada una de las que hace tiene un propósito, y aquí Él viene a recordarles la misión y el ejercicio que Él les dijo que tenían que empezar a hacer de ahora en adelante. Él les ha dado un nuevo camino, una nueva meta, un nuevo objetivo, un nuevo propósito, y les está diciendo qué es lo que deben hacer. Pero en medio de toda la confusión que ellos han tenido que vivir, entonces están tratando de volver quizás a sus actividades anteriores donde se sienten seguros. Pero Él les viene a mostrar que el llamado es diferente, a dejar esa vida anterior y tomar esa nueva vida que Él les ha dado. Y que solamente esa vida tendrá éxito cuando están en Él y haciendo lo que Él les está diciendo que hagan. Solamente pueden tener ese éxito y ese fruto en comunión con Él. Por eso, en el versículo 12, Él les llama y les dice: venid y comed. Y ese es el título para nuestro mensaje del día de hoy: venid y comed. Y es que nosotros sabemos que la comida, desde el contexto bíblico, y si lo pensamos en nuestro contexto, es de igual forma, es un tiempo de comunión, es un tiempo de compartir. Quizás es el momento que con nuestros seres queridos más podemos tener más estrechos estamos, es una relación más íntima allí alrededor de la mesa, hay comunión, y es lo que les está diciendo acá, está llamando a la comunión. Jesús, dice en el primer versículo, se manifiesta, y Él lo ha hecho de formas diferentes, según la intención con la que viene a manifestarse, y el manifestarse nos está mostrando que no es solamente el aparecer allí, sino que todo lo que rodea el que Él esté allí está manifestando quién es Él, cuál es el propósito y cuál es el llamado que nos está haciendo a nosotros. Está mostrando su gloria. Manifestarse es más que aparecerse, es mostrar lo que Él es, su amor, su poder, su compasión, su divinidad, su humanidad. Es mucho más que solo aparecer delante de nuestros ojos. Es lo que hace cada vez que nos acercamos a la Escritura, si lo hacemos diligentemente y concentrados en lo que estamos haciendo. Es lo que hace cada vez que venimos aquí el domingo para escuchar su mensaje. Se nos está manifestando y está manifestando todas estas características de Él. No solamente hace 8 días y en los discipulados que tuvimos con los hermanos entre semana, hablábamos que todos estos hombres que fueron testigos de la resurrección de Cristo, como nos explicaba nuestro hermano Andrei, todos esos testigos tuvieron que ver para poder creer. Pero al final decía y le dice a Tomás que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no estamos viendo con nuestros ojos, el Señor no se aparece delante nuestro para verlo con nuestros ojos, pero sí se manifiesta a nosotros de forma clara por medio de la Escritura, y nosotros hemos creído en Él porque hemos oído su palabra, porque creemos por el oír, y esto nos llama a nosotros, o nos dice el Señor, que somos bienaventurados, y así deberíamos sentirnos. Entonces Él nos está llamando y está llamando a los discípulos a una comunión. En esta ocasión que Él se aparece acá, lo que viene a hacer es la restauración de la comunión con Él. Él les había dicho antes que lo esperaran en el mar de Galilea, que es este mismo mar de Tiberias. Allá en Mateo 28:16, narrando las apariciones o esas manifestaciones que Él había tenido ante sus discípulos, les dijo que lo esperaran allí. Y los ha llevado a ellos cerca a esa vida que ellos tenían antes, a esa vida de pescadores, a ese mar, a ese lugar donde ellos tantas cosas hicieron, donde su vida se desarrolló allí en ese mar. Los llevó al lugar donde ellos se sentían seguros, donde ellos se sentían expertos allí. Pero les muestra por medio de esta aparición que sin Él nada podían hacer, ni siquiera en lo que se sentían más expertos. Nada podían hacer, ni siquiera aquello en lo que consideraban que eran mejores. Sin la voluntad de Él, nosotros, y sin la comunión con Él, nosotros nada podemos hacer, ya nos lo había dicho
aquí en unos versículos anteriores. Así que el primer punto que trataremos el día de hoy es la oscuridad y frustración de estar sin Cristo. La oscuridad y frustración de estar sin Cristo. Estos hombres, los discípulos, habían pasado unos últimos días junto a Jesús muy agitados, unos días muy movidos, con mucha actividad. Él había sido recibido como rey en Jerusalén, él había sido arrestado, él había sido crucificado, ellos habían huido y ahora se les estaba apareciendo y se les apareció para restaurar su fe. Ellos habían dejado Jerusalén y ahora están en Galilea, según las instrucciones que el Señor les había dado. Todos esos acontecimientos fueron difíciles y confusos para ellos, como ya habíamos visto. Hay frustración, hay desánimo y olvidaron esa comunión con el Señor. Están puestos frente a ese lugar que mejor conocían, donde se sentían expertos y seguros. Nos habla en el versículo 2 que son 7 hombres los que están allí, ¿no es cierto? 7 hombres, y 4 de estos hombres, por los nombres que tenemos allí, sabemos que son expertos pescadores, expertos pescadores. Allí estaban este impulsivo, dinámico y activo Pedro. Estaba también allí Tomás, el que había dicho que él no podía creer sino hasta que no viera las heridas del Señor. Necesitaba muchas evidencias para poder creer. En contraste estaba también Natanael, aquel de que el Señor dijo que era un verdadero israelita, que escuchó estas palabras del Señor junto a otros discípulos: de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Estaba también los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que tenían una tendencia a reaccionar de forma vigorosa, y en una ocasión estaban tan indignados que querían que Dios mandara fuego del cielo para destruir a los samaritanos por la forma como los habían recibido. Entonces tenemos a estos hombres allí, y 4 de ellos expertos pescadores, y otros 2 discípulos, que de los cuales no se nos dan los nombres. Y Pedro dice entonces en el versículo 3: voy a pescar. Y todos fueron con él. Nosotros vamos contigo, dijeron los demás. Y la frase nos deja ver a nosotros quizás como un tono de tristeza, ¿no es cierto?, de resignación, como que, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Es lo que sabemos hacer, vamos a ir a pescar. Y por supuesto no hay nada de malo en ir a pescar, pero para Pedro y los que habían sido pescadores era como volver a la vida de antes, como que estos 3 años y medio con el Mesías habían pasado y habían quedado en el museo de los recuerdos. Ya era algo que había terminado y teníamos que seguir con nuestra vida. Esto acabó, sigamos con nuestra vida. Es que esos años con el Mesías, recorriendo aldeas, ciudades allí en Judea, habían sido tan maravillosos, días en que habían estado agotados por la actividad, enfermos amontonándose para ser sanados, multitudes para atender, y cómo olvidarse de los milagros que habían visto hacer al Señor, que habían visto con sus propios ojos. Y en esta frase corta, voy a pescar, es como si dijera: todo eso ha quedado atrás. Ya el Señor no está con nosotros, todo eso quedó atrás. Aunque no podemos afirmar que ellos estaban abandonando su fe, porque no nos lo dice el pasaje directamente, es notorio que este grupo que está aquí no es el mismo grupo de creyentes apasionados, valientes que podemos observar luego de Pentecostés, cuando incluso enfrentan al concilio después de haber crucificado al Señor. Vuelven a su oficio anterior, se sienten más como un ¿qué más vamos a hacer? Necesitamos sustento, debemos seguir, y ellos entendieron: esto terminó y debemos volver a lo de antes. También el pasaje nos dice que era de noche y que no pescaron nada más. Es oscuro, aunque las personas que conocen de la pesca, por lo menos manifiestan, o entiendo yo que la mejor hora para realizar esta actividad es en la noche, es en la noche. Ellos están allí entonces realizando su actividad en el momento que consideran mejor, pero aún así no pescaron nada. Y se repite la historia de cuando fue llamado Pedro, exactamente la misma historia. Aquella noche no consiguieron nada,
Unos se miraban a los otros, las horas pasaban y la respuesta a la pregunta que no se formulaba era: no hay nada, no hay nada, no hay peces, no sacamos nada. Tanto esfuerzo, tanta batalla, pero la estaban realizando sin el Señor. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que pareciera que no pasa nada. Perdón. Todo parecen ser pruebas, todo parece ir cuesta arriba, todo parecen ser dificultades, pareciera que nos esforzamos, que hacemos, pero no pasa nada. No encontramos nada. Pero en su amorosa providencia el Señor permite el fracaso en la vida de sus discípulos para poner de relieve la grandeza que Él nos otorga a nosotros, lo maravilloso de su gracia, de su bendición y la necesidad, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él diariamente. En nuestra vida cristiana y en la obra del Señor es frecuente que pasemos nosotros por momentos como este. Nos gustaría no tener que pasar por ellos, o que si los estamos pasando terminaran muy rápido y que duraran solamente unas cuantas horas, pero pueden extenderse por días, por meses e incluso por años, en los que sabemos, tenemos en nuestra mente esa idea que Cristo vive, que el Señor es real, que el Señor es fiel, que el Señor guarda a su pueblo, pero nos sentimos trabajando en la oscuridad como estos hombres. Podemos tener todo eso en nuestra mente, podemos repetírnoslo todo el tiempo en nuestra cabeza, pero sentimos que estamos trabajando en la oscuridad, haciendo a veces grandes esfuerzos que nos dejan exhaustos, pero sin ver los resultados que esperamos. Echamos la red a un lado, la echamos al otro y nada. Nos preguntamos: ¿qué pasa, Señor? Si estoy haciendo esto, si estoy haciendo lo otro, ¿por qué tanto esfuerzo en vano? ¿Por qué, si lo que yo quiero es servirte? ¿Por qué tanto esfuerzo en vano? Podemos entrar en unas noches entonces infructuosas como la de estos hombres, porque estamos quizás, hermanos, dedicando nuestros esfuerzos al lugar o a la misión equivocada, y nos encontraremos fatigados, sin esperanza, cansados, sin ver que se esté produciendo un resultado. Echamos la red donde no hay peces. Echamos la red donde no hay peces. Es porque estamos haciendo algo, pero no lo que deberíamos estar haciendo. Es porque estamos haciendo algo, pero no lo que el Señor nos dijo que deberíamos estar haciendo. Pensamos que basta con hacer algo, que incluso basta con hacerlo en nombre de Dios, pero no nos estamos dedicando realmente a la misión que Él nos ha dado. Y a estos hombres los llamó para ser pescadores de hombres, así le dijo a Pedro. Y en los versículos de hace 8 días, Él los envía, dice: así como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Él ya había dado tareas para ellos, pero ellos están haciendo algo diferente. Otras veces quizás es porque hemos olvidado que la prioridad es nuestra comunión con Dios, con nuestra comunión con el Señor, y en lugar de eso nos concentramos en hacer cosas, en el activismo. Puede ser una mezcla de todas las situaciones anteriores, pero el caso es que nos encontramos frustrados y debemos tener cuidado, porque el pecado que mora en nosotros constantemente nos quiere desviar del objetivo que el Señor nos ha entregado a nosotros, de la meta y el propósito que nos ha dicho, para el cual fuimos creados. Es como una tela que quizás nubla nuestros ojos y que debemos estar quitando constantemente para poder ver bien. Lo hemos hablado, vamos a la escritura, venimos el domingo, escuchamos el mensaje, pero mañana lunes ya estamos en otra cosa diferente. Estamos echando nuevamente la red a donde no deberíamos estar echándola. Estamos haciendo actividades que no deberíamos estar haciendo. O las estamos haciendo, quizás sí son las actividades, pero las estoy haciendo para una meta propia nada más y no estoy pensando en la gloria de Dios. Además, hermanos, tenemos un enemigo que se ocupa con sus artimañas y maquinaciones para entorpecer nuestra obra y servicio al Señor, pero el Señor nos promete, Santiago 4:7, someteos pues ¿a quién? A Dios, y huid, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. ¿A quién nos debemos someter?
al Señor. No bajemos la guardia, hermanos. Por eso nos necesitamos también unos a otros, porque somos débiles cuando estamos solos. Somos débiles cuando nos alejamos y pretendemos que no solamente con un par de horas a la semana con nuestros hermanos ya podamos ser cuidados por la iglesia. Y no es así. Nosotros necesitamos unos de otros, estar en contacto unos con otros para animarnos mutuamente a las buenas obras y ayudarnos a poner los ojos en Jesús constantemente, porque es muy fácil ser desviados, es muy fácil que nuestra vista se vaya tras otras cosas. Durante esas noches infructuosas es necesario que nos mantengamos aferrados al Señor por la fe, sabiendo que durante esas noches de todas maneras llegará un amanecer en el que veremos claramente la luz del Señor, en el que nos encontraremos con Cristo claramente y de nuevo nos encontraremos con Él, si nos damos o si vamos mejor por el rumbo correcto, y Él vendrá para encontrarnos. Él viene para encontrarnos nuevamente. Hermanos, busquemos del Señor constantemente, porque muchas veces buscamos soluciones y resultados en medio de la oscuridad. Buscamos resultados y soluciones en nuestras fuerzas, pero el Señor viene para que la luz brille y mostrarnos que sin Él nada podemos hacer. Dios utiliza el fracaso de la noche para contrastarlo con el éxito del milagro del amanecer y que la luz brille para nosotros. Y ese es el segundo punto para el día de hoy. La luz brilla al reencontrarnos con Cristo. La luz brilla al reencontrarnos con Cristo. En el versículo 4 dice la palabra, el mensaje que leímos hoy: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. La expresión del amanecer pone de relieve entonces esa frustración que estos hombres habían experimentado durante la larga y aparentemente infructuosa noche, pero que por fin llega el alba. Y todavía, aunque no han pescado nada, ahora el Señor está allí. Luego de esta noche Jesús se manifiesta a sus discípulos, hizo despliegue de su gloria, no solamente la aparición repentina, sino que su gloria se manifiesta allí. En la escritura se nos dice lo siguiente en Hechos 1:3: a quienes, a sus apóstoles, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ciertamente, esta aparición tiene que ver con dar un nuevo testimonio de su resurrección, pero también apunta directamente al corazón de sus discípulos de ese entonces y también al corazón de nosotros, que somos sus discípulos también. Es así, hermanos, porque esta nueva aparición de Jesús a sus discípulos tiene una connotación importante que notamos allí, y es que es una aparición mucho más íntima, es una aparición mucho más familiar. Aunque ellos lo habían abandonado, lo habían negado, y aunque habían sido tardos para creer y entender, Él es el quien les busca a ellos para refrescarles en su memoria la comunión que habían tenido y fortalecer esa comunión con Él. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cada vez que se manifiesta a nosotros, Él viene para fortalecer esa comunión de Él con nosotros, para que cada vez esa comunión sea más estrecha. Las circunstancias que rodean este encuentro están llenas de significado. Están llenas de significado. Lo que sucedió los días anteriores, antes de este evento, el llamado que Él hizo para empezar el ministerio, el lugar donde están, las personas que están allí, las cosas que Él hizo en este lugar. Recordemos que Él allí vino caminando sobre las aguas cuando estaban en medio de una tempestad, y después invita a Pedro para que camine también él sobre las aguas. Allí hay muchos recuerdos. Hay mucho significado en lo que Él está haciendo allí, y obviamente todo es así porque el Señor ya tenía planificado que ese encuentro con sus discípulos fuera en ese lugar. Una vez más, ellos son incapaces de reconocerlo en un principio, y nuevamente el Señor los lleva a que lo puedan reconocer por los ojos de la fe y no por vista.
Los ha llevado a que lo puedan reconocer de esa manera. Observemos con qué tacto y delicadeza el Señor Jesucristo entra en la conversación. Y ahora les va a hacer una pregunta cuya respuesta Él sabe, pero necesita que ellos la confiesen. Y esa es una manera en que el Señor también obra con nosotros. Él nos hace preguntas para que nosotros mismos podamos reconocer nuestra necesidad, lo que nos está haciendo falta. Con mucho amor se dirige a estos hombres y les dice en el versículo 5, hijitos, hijitos. Con cuánto amor se dirige a ellos y les pregunta, ¿tenéis algo para comer? Y obviamente Él no está preguntando para que le den a Él, sino les está preguntando y les está haciendo reconocer su necesidad. Ellos han pasado toda la noche pescando, no han comido nada y no tienen nada para comer después de todo ese esfuerzo. No hay nada para que ellos puedan alimentarse. Y Él les pregunta y ellos dicen no. Cuando Jesús agrega o dice esta pregunta, lo que les está diciendo es, ¿verdad que ustedes no tienen nada para comer? Hace la pregunta para centrar la atención de ellos sobre el hecho de que el retorno de ellos a su antigua ocupación ha sido un fracaso completo. Ha sido un fracaso completo. Cuando el Señor nos llama a servirle a Él, deberíamos estar enfocados en esta tarea. No estamos diciendo obviamente que ahora vamos a dejar todos los trabajos, sino que en el trabajo yo le sirvo a Él. En cada lugar en el que Él me pone, yo le estoy sirviendo a Él. Ahora mi jefe no es la persona, el dueño de la empresa o el gerente de la empresa donde trabajo, o el cliente si soy una persona independiente. El jefe mío es Dios, es el Señor. Para Él es quien estoy sirviendo. Y obviamente esto me llevará a hacerlo de una forma adecuada para las personas aquí en la tierra. Él es ahora el Señor nuestro. Y lo que ha pasado con ellos es que han querido volver a su antigua ocupación sin tener en cuenta el llamado que el Señor les ha hecho. Y ellos han fracasado en conocer plenamente el plan de Dios para sus vidas. Es como si les estuviera diciendo, no habéis pescado absolutamente nada, ¿no es así? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. La comunión con Cristo es lo que nosotros necesitamos cada segundo de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Por favor, dice Él, aprendan la lección de una vez por todas y ahora yo os voy a enseñar dónde debéis arrojar la red para que puedan atrapar peces. No tenéis nada para comer, ¿verdad? Por eso yo he preparado para vosotros el desayuno. Lo tengo listo para vosotros. Él es quien provee también. Él tenía ya allí alimento en la orilla, pero además les va a proveer a ellos peces, diciéndoles por dónde deben arrojar la red. No puedo hacer lo que Dios dijo que hiciera porque debo ir a buscar mi alimento. Muchas veces es la respuesta nuestra. No tengo tiempo para esto porque tengo que hacer aquello y lo otro. Muchas veces esa es nuestra respuesta. Y lo que estamos haciendo es dejando de lado el llamado que Él ha hecho para nosotros. Él los llevó a pasar por esta noche infructuosa para que luego su señal milagrosa fuera mucho más notoria y para que ellos se dieran cuenta de que lo necesitaban y que dependían de Él. Esa noche de oscuridad y frustración daría paso a un amanecer de gozo y de bendición. Gozo y bendición en la comunión con el Señor. En la comunión con el Señor. Él es quien da la provisión y en el versículo 6 les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuántas veces de verdad, hermanos, estamos nosotros enfocados y creyendo que como le dedico más tiempo a esta actividad y dejo la actividad del Señor voy a recoger más fruto? Pero no me doy cuenta que cuando estoy en comunión con Él es cuando verdaderamente voy a tener éxito en lo que estoy haciendo porque estoy entregándome a la voluntad de Él. Les dice, echen la red al otro lado de la barca. En realidad no es un cambio significativo, seguramente ellos lo han echado toda la noche a un lado y al otro. El área que cubría la red no era muy distinta si la echaban de un lado o del otro de la pequeña barca en la que estaban.
Parece entonces un cambio sin importancia, pero lo importante de este cambio es por quien da la orden, y es el Señor. El cambio, nosotros muchas veces podríamos estar pensando o por medio de un mensaje, por la llamada de un hermano que me está diciendo, y viene la voz del Señor a través de ese mensaje para decirme hazlo de esta manera, y podríamos decir nosotros, pero ya lo hemos hecho así, yo ya he hecho eso y no me ha funcionado. Pero es que ahora es Dios el que lo está diciendo, es el Señor el que me está diciendo que lo haga así, y yo lo que debo es obedecer. ¿Recuerdan en el milagro que pasó lo mismo la vez pasada? Pedro empezó como a confrontar la situación, pero acá lo que hacen es que obedecen inmediatamente. No se escucha o no se lee que alguno haya dicho algo, ni que haya pensado algo, sino que simplemente lo hacen. Un pescador experto no permitiría que un hombre desde la orilla le dijera qué hacer. Habría una cierta resistencia, pero ellos obedecen. Y luego ocurrió que no podían sacar la red de tantos peces que la red contenía. Al principio de su ministerio, Jesús había hecho un milagro similar conocido como la pesca milagrosa y que está allá en Lucas 5, 1 al 11. También habían pasado por una noche en que no habían podido pescar nada. La orden de Jesús de echar la red, y la red salía llena hasta el punto, dice allá en Lucas, de romperse. Esto causó un gran impacto en el corazón de Pedro. Pedro vio la majestad de Cristo y su propia bajeza. En esta ocasión, Jesús los llamó a dejar las redes y a pasar a ser pescadores de hombres. Y se dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Estamos llamados entonces como discípulos a seguirle definitivamente. Acá les estaba recordando cuando recién ellos habían sido llamados entonces para seguirle a Él. Cuando se entregaron por completo a seguir a Jesús, ellos debían darse cuenta de que huir de su misión, volviendo a su ocupación anterior y dejando el llamado de Dios, sería un fracaso. Sería un fracaso. No podían escapar de su llamado y no podían pretender tener éxito sin Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y lo he repetido hoy creo que 4 veces. Llevémonos al menos esa frase el día de hoy, que está allí en Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Y quizás salimos y oramos en la mañana y ponemos el día en las manos del Señor, pero salimos haciendo lo que nosotros queremos. Y entonces, ¿para qué lo ponemos en las manos del Señor si vamos a hacer lo que nosotros queremos? Separados de mí, nada podéis hacer, y eso es sujetos a mi voluntad. Sujetos a mi voluntad. Eso es estar en comunión con Él. El propósito del milagro fue abrir los ojos de estos hombres, hacerlos ver que por sí mismos no podían hacer nada y fortalecer su fe en Él. Un comentario de William Hendrickson. Jesús quería restaurar la comunión con ellos, esa comunión personal con ellos y la misión que les había encomendado. En esta nueva pesca milagrosa, Él quería reavivar esa fe y el amor de aquellos que creían en Él. Juan es llevado a verlo por la fe. Él es el primero que reconoce al Señor y le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Pedro, como siempre impulsivo, se ciñe la ropa que había quitado y se lanza al mar para encontrar al Señor. Tal fue su ánimo al ver a Jesús o saber que era Él, que nadó esos 200 codos para poder llegar a Él, porque quizás el barco iba un poco lento. Esos 200 codos son como unos 90 a 100 metros hasta la orilla. Juan demuestra ser pronto para comprender y Pedro rápido para actuar. Siempre ha sido así, siempre ha sido de esa misma forma. En el reino de Dios, un hombre de visión y el hombre de acción se complementan mutuamente. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. No puedo creerme yo mejor porque veo quizás más rápido que otro, y no puedo creerme yo mejor porque actúo más rápido que el otro. Todos nos necesitamos unos a otros. Por eso somos un cuerpo donde cada miembro es importante, cada uno de nosotros. Y el Señor ha dado dones, conocimiento,
cualidades físicas a cada uno para que cumplamos un propósito dentro del cuerpo. Y a cada uno, para cada uno de nosotros hay un llamado en el cuerpo. Hay un llamado al servicio dentro del cuerpo. No deberíamos rehusar a ese servicio. Y para todos en general hay un llamado de ir y hacer discípulos, de hablar del Señor, de manifestar al Señor con nuestras vidas. Ese es un llamado para todos y un llamado que no debemos rehusar. Una vez que Juan se da cuenta de cómo Jesús les estaba hablando a través de las circunstancias y de cómo demostraba otra vez su poder sobrenatural, los ojos de él fueron abiertos y pudo ver que se trataba de su Señor resucitado, y animó a su hermano Pedro para que le viera también. Debemos tener este discernimiento espiritual que nos permita ver al Señor, que nos permita ver cómo nos habla a través de su palabra, que podamos reconocer sus palabras sin necesidad de que lo veamos y sepamos que son las palabras del Señor. Porque muchos hablan en nombre de Dios, pero muchos de ellos no están hablando las palabras de Dios, están hablando las suyas propias. Por eso nosotros debemos tener y ejercitar ese discernimiento para oír las palabras de Él y saber que son las de Él, como Juan, aplicándolo también allí entonces a las circunstancias de nuestra vida, para que podamos ser llamados y tener comunión con el Señor. Ese es el llamado de Cristo, el llamado que le está haciendo a ellos aquí, el llamado que nos hace a nosotros. Y esto me lleva a mi tercer punto. Cristo nos llama a la comunión. Cristo nos llama a la comunión. En el versículo 9 dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Vieron las brasas? ¿Vieron el pez? ¿Vieron el pan? Al llegar a la orilla, una cena agradable, la que acoge allí a los discípulos. Es un marcado contraste con la incapacidad de ellos de encontrar su propio alimento. Había un fuego de brasas allí preparado, una sencilla comida de pan y pescado. Jesús había preparado el desayuno para estos hombres. ¿Y no es maravilloso pensar quién tenía el desayuno listo para ellos? El Verbo de Dios, el creador de todas las cosas, quien recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Es Él quien allí con sus propias manos ha tenido listo este alimento para ellos. Es Él quien pone un pedazo de pan en nuestra mesa. Es Él mismo quien provee para que nosotros podamos tener alimento en nuestras casas, quien en sus manos recibió todas las cosas, quien con esas manos les preparó allí un desayuno a sus discípulos, un contraste definitivo con la incapacidad de ellos de proveerse alimento por sí mismos. Nosotros no somos capaces de proveernos alimento por nosotros mismos si el Señor no lo permite. Dependemos de Él día a día. No es nuestro esfuerzo, no son mis habilidades, además que ni siquiera son mías, son dadas por Él. La vida me fue dada por Él. Cada cosa que hagamos, de hecho, si pensamos en el nombre del Señor, yo soy, lo que nos está diciendo es que el único que es Él. Nosotros no somos, nosotros tenemos y se nos ha sido dado, pero Él sí es, Él es. Y Él es quien nos ha concedido cada una de las cosas. Qué maravilloso regalo tenemos nosotros, que podemos saber a quién tenemos que darle las gracias, porque se nos ha permitido ver que Él es el proveedor. Pero hay personas aún que están fuera de la comunión con Cristo y que no saben a quién agradecerle y se enaltecen a ellos mismos por lo que se consigue. Pero nosotros sabemos de quién proviene y sabemos a quién debemos agradecerle, que es a Él. Jesús había entonces preparado este alimento allí para ellos y el Señor proveyó la pesca también en abundancia, pero aún así la red no se rompía. Versículos 10 y 11, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompía. Hermanos, nosotros sabemos que cada cosa que se dice en la Escritura
tiene un propósito, no está escrita allí solamente por llenar páginas. Y seguramente el número que vemos acá también tiene un significado y algunos hombres han tratado de encontrarlo y no nos vamos a detener en esto, pero sabemos que hay un significado y que debe haberlo allí. Cada cosa que él escribe tiene un propósito. Algunos, o la mayoría mejor, apuntan a que esto habla de la totalidad de la iglesia, el pueblo de Dios en la red, porque él los está llamando para ser pescadores de hombres, y habla de la totalidad de todos los que serán llamados a ser parte del pueblo de Dios, y que la red no se va a romper porque aguanta para que todos los que él ha determinado que sean salvos estén allí. A eso apuntan los comentaristas con estos versículos y este número. Es interesante entonces cómo les dice a ellos: traed de los peces que habéis pescado. Es como cuando un padre ayuda a un hijo a hacer una tarea que para él es difícil o incluso la hace por él, pero le permite o habla de una manera como si el hijo en amor fuera el que la hubiera hecho. No sé si me explico. Creo que todos los que tenemos hijos hemos tenido esa experiencia en que quizás la tarea la mayor parte la hicimos nosotros, pero permitimos que el hijo o como que sienta que él estuvo en buena parte de la tarea. La tarea de esa pesca, el éxito de esa pesca fue del Señor, pero Él les dice: traed de los peces que habéis pescado. Como un padre que hace toda esa tarea por su hijo, pero que le deja a él que se quede con esa idea de que él fue el que tuvo el éxito. En amor lo hace. Aunque les dice que traigan de los peces que ellos pescaron, en realidad fue Él quien los proveyó. Aunque nosotros llevemos alimento a nuestra casa, en realidad Él es quien lo provee. Y en el versículo 12 viene esta invitación que fue del versículo del cual yo saqué mi título, y es: venid, comed. Venid y comed. El Señor nos llama a esa comunión con Él. Nos resulta difícil creer que un Dios todopoderoso, eterno, pueda llamarnos a nosotros realmente a tener comunión con Él, a un pecador como yo. Me resulta difícil pensarlo así, a nosotros que estamos llenos de pecado. Y esto es solamente por su gracia, por su amor y por su misericordia. Está allí este desayuno en la orilla del mar de Galilea y nos muestra la gran misericordia de Dios hacia nuestras vidas. El Señor prepara todo, el Señor pone la mesa para sus discípulos. Leíamos hoy en el Salmo 23 que Él está preparando la mesa. Él está preparando la mesa para su pueblo. Él está preparando la mesa para sus discípulos. Él es quien les busca y aún después de resucitado les sigue sirviendo. Él es quien los invita diciéndoles que vengan y coman. Él es quien nos invita a nosotros y nos dice que vengamos y comamos de este pan, de este alimento espiritual, pero también nos dice: vengan y coman, porque quien provee ese alimento físico también es Él. Se preocupa por esas necesidades físicas, pero estaba apuntando directo al corazón de ellos. De la misma forma, ellos retomarían fuerzas en sus cuerpos luego de una dura noche, pero sus almas serían aún más fortalecidas por la comunión con este Cristo resucitado. Esto les daba a ellos un mensaje de doble significado. Por una parte les mostraba el poder del Señor, su dominio sobre la creación, y por la otra les mostraba la misión a la que estaban llamados, y es ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres. Una misión que quizás ellos estaban olvidando por un momento. No se sabe la razón exacta por la cual no le reconocieron a Él. No nos lo dice el texto. Aún estando con Él sentados, no le preguntan quién era Él, sin embargo todos sabían que era el Señor. No se trata simplemente de saber que Jesús está allí, sino de conocerle espiritualmente. Quizás ellos podrían haberlo visto con sus ojos y saber que era el Señor, pero aún, como en esos 3 años que caminaron con Él, no conocerlo espiritualmente. Para nosotros es diferente. No lo vemos con nuestros ojos, pero lo conocemos espiritualmente. Por eso Él dice que somos bienaventurados. Un conocer que no es por vista, sino por fe. En el capítulo 20 todos tuvieron que ver algo para creer.
pero acá, aunque no lo vieron claramente, por fe lo reconocieron. Así es como el Señor se ha manifestado a nosotros, para que le conozcamos por fe, para que le podamos conocer por fe. Cada detalle en ese encuentro fue cuidadosamente preparado y dispuesto por nuestro Señor para impactar poderosamente las vidas de sus discípulos. Este momento debe haberlos animado a ellos de gran manera. Lo que el Señor estaba hablando a sus corazones es que seguiría estando con ellos. Su poder seguiría ayudándoles a medida que ellos se entregaran por completo a cumplir la misión que Él les encomendó. Recordemos que cuando les dice allá en Mateo 28, id y haced discípulos, al final les dice, porque yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días está Él con nosotros. Reencontrémonos entonces con el Señor. Renovemos nuestra relación con Él, como cuando recién fueron abiertos nuestros ojos y pudimos ver su gloria como nunca antes. ¿Cuántos de nosotros acá, hermanos, empezamos en nuestro caminar cristiano con ánimo, con ganas, asistíamos, participábamos, pero ahora estamos alejados? ¿Cuántos de nosotros podemos pasar por ese desánimo? Y que quizás venimos solamente el domingo porque sabemos que debemos cumplir. A veces nos encontramos tan inmersos en nosotros que perdemos de vista a quién estamos sirviendo realmente, a quién servimos realmente y de qué se trata ser discípulo de Cristo. Otras veces creemos que para mí quizás no hay perdón, olvidando que siempre hemos sido aceptados cuando el Señor nos ha llamado en Cristo por su obra y no por la nuestra, y siempre ha sido por su gracia. Dios en su voluntad formó al hombre del polvo de la tierra, le dio aliento de vida, lo hizo un ser viviente y lo puso en el huerto para que como ser humano tuviera comunión con Él, para que fuéramos felices en la presencia de Él, de tal manera que nuestros padres podían oír su voz allí en el jardín del Edén, Adán y Eva estoy hablando, y Él se paseaba en el huerto al aire de día, dice allá en Génesis. Incluso una vez pecaron y nosotros también en ellos, antes de decretar cualquier maldición sobre el hombre, cuando estaba decretando después la maldición sobre la serpiente, Él dice y promete la solución al pecado del hombre. El Señor dio la promesa allí de salvación, de que un hijo, una simiente, aplastaría la cabeza de la serpiente en Juan 3:15. La escritura dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aquí mismo en el Evangelio de Juan. Vino a tocar a los leprosos, a limpiarlos de su corrupción, vino a tocar los ojos de los ciegos y a abrirles la vista, vino a abrir los oídos de los sordos, a poner en libertad a los oprimidos por las tinieblas, vino a soportar nuestra profunda y porfiada estupidez, nuestra rebelión insolente, nuestra incredulidad. Y no solo soportó las blasfemias, insultos y golpes de sus enemigos, sino que también sufrió la traición, la negación, la cobardía, el abandono y la incomprensión de sus propios discípulos. Pero vino para cumplir con esa promesa en Génesis 3:15 y fue a aplastar la cabeza de la serpiente para darnos la victoria a nosotros, una victoria que no podíamos obtener por nosotros mismos. Al ver a los discípulos de ese entonces y a nosotros mismos hoy, vemos que nuestra necedad es persistente, hermanos, pero aún más persistente que nuestra necedad es la misericordia de Dios para nosotros. Es más persistente la misericordia del Señor. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? ¿Qué sería de ti, hermano, y de mí si el Señor no nos hubiese buscado para salvarnos y llamarnos a tener comunión con Él? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos buscara cada día en este proceso de santificación? A pesar de ser el ofendido y de que no tenía necesidad de nosotros, el Señor está más dispuesto a ir en nuestra búsqueda de la que nosotros estamos en ir a la búsqueda de Él. Él estuvo más dispuesto a dejar su gloria celestial y venir a la cruz
de lo que nosotros estamos dispuestos a venir a Él para buscar su perdón y disfrutar de su comunión. Así que es un llamado para que estemos dispuestos a buscar esa comunión con Él constantemente. Dios quien nos busca cuando nosotros vamos huyendo. Es Él quien va a nuestro encuentro cuando hemos perdido el rumbo. Es Él cuando estamos dando golpes contra el aguijón, cuando nos extraviamos o nos desenfocamos del llamado que Él nos ha hecho. Él es quien va a buscarnos allí a donde estemos, a las labores cotidianas, donde quizás estamos encerrados en nosotros mismos. Es allí donde impactó a estos hombres con su amor, con su paciencia, con su misericordia, con su provisión y con el llamado a la comunión. Y así nos busca a nosotros. Eso destruye, hermanos, completamente, debería hacerlo, nuestro orgullo, nuestra indiferencia, porque el amor de Cristo, dice la palabra, nos constriñe. Es ese amor de Dios en Cristo el que nos debe remecer, el que nos debe despertar, el que debe impactarnos, el que nos debe hacer salir de nuestro sueño, salir de nuestras metas egoístas y fijar nuestros ojos en Él, para que le amemos, para que le sirvamos, para que demos nuestra vida por Él. Él la dio por nosotros, literalmente. Es esta verdad, hermanos, tan simple pero tan profunda a la vez. Cristo nos ama y quiere tener comunión con nosotros. Y nada nos separa del amor de Cristo, nada, ni siquiera nosotros mismos. Quizás por un tiempo estaremos desenfocados, desviados, pero Él buscará de nosotros. Él no solo vence los obstáculos que hay fuera de nosotros, sino que también vence los obstáculos que hay dentro de nosotros mismos. No olvidemos que el Señor dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que Jesús estaba allí con estos hombres, había vuelto, había venido a ellos, pero también ha venido a nosotros y mora en nosotros. Lo que está diciendo el Señor es que Él sigue con nosotros en su Espíritu Santo. No es una simple idea, no es una simple idea para dar esperanza y consuelo, no es un simple poder que nos fortalece, sino que es Él mismo, Dios mismo morando en nosotros. ¿Qué comunión más estrecha podría haber que Él morando en nosotros, llamándonos cada día para que estemos con Él? Tal como Cristo vino al mundo a cumplir su ministerio, el Espíritu también vino enviado por el Padre al mundo a estar con quienes aman a Cristo, y no solo por un tiempo, sino que dice que lo hace para siempre. Hermano amado, busca la comunión con este Jesús resucitado. No tenemos excusa, para eso fuimos creados, para eso vino Cristo al mundo. Murió y resucitó por nosotros, para eso fuimos salvos, para tener comunión con el Señor, para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha sido enviado, y esa es la vida eterna. Y esto lo hacemos por medio de su Espíritu Santo. Dios se ha acercado a nosotros, se hizo hombre y vivió en medio de nosotros, envió a su Santo Espíritu para vivir ahora en nosotros y hacernos su templo. Él es quien te llama hoy y quien me llama hoy a mí a través de su palabra. Vengamos a Él, no nos resistamos. ¿Qué puede ser mejor que la dulce comunión con nuestro Creador? ¿Qué puede ser mejor que la dulce comunión con nuestro Padre y Salvador, quien nos amó hasta el punto de dar a su único Hijo por nosotros? Nadie nos ama más que Dios, nadie nos ama más que Dios. Nadie nos conoce mejor que Él. Nadie nos anhela mejor que Él. Porque así dijo el alto y sublime Isaías 57:15: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo,
Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese maravilloso Salvador, que es digno de toda gloria, alabanza por los siglos de los siglos, y ante quien se rinde toda la creación, es el que sirvió a estos hombres ese pan y esos peces en la orilla del mar, y es el mismo que te llama hoy a la dulce comunión con Él. No es una simple idea para consolar nuestras almas, no son simples palabras bonitas. Él vive y nos está llamando para que tengamos comunión con Él. Segunda de Corintios 6, 16 al 18, para finalizar. Dice: vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Puestos en pie, hermanos, y oremos dando gracias al Señor. No sé qué tan atento pudimos estar al mensaje. Espero que haya sido así, que el Señor haya hablado a nuestros corazones, porque lo que Él hace hoy es un llamado a la comunión, un llamado a la comunión con Él, un llamado a la comunión entre hermanos, nosotros, no solamente un tema de 2 horitas a la semana. Sé que a algunas personas por sus trabajos, por sus actividades les queda más difícil que a otros, pero podemos llamarnos unos a otros también. Esa comunión también está en esto, en estar pendientes unos de otros. Señor Dios, cuando miramos hacia atrás y retrocedemos hasta el principio de la humanidad y vemos el pecado que se cometió allí, quizás hoy rodeados de tanta tecnología y de tantas cosas nuevas y tantos inventos, épocas diferentes, Señor, a las de ese momento y a todas las que han vivido la humanidad desde su creación. Pero lo que podemos observar al ir hasta Génesis, hasta el Edén, es que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Un corazón que prefiere ir tras sus propias cosas y dejarte a ti de lado, no tener comunión contigo. Un corazón que busca hacerse su propio Dios y determinar qué cosas son mejores para su vida. Un corazón que busca estar apartado de ti y no sujetarse a ninguna voluntad, sino ser Él mismo quien determina cada paso que debe seguir. Determinadamente necios, Señor, determinadamente ciegos al no ver que esto lo que hace es destruirnos a nosotros mismos. No escuchamos tu palabra. Pero el día de hoy, Señor, tú haces un llamado para que tengamos comunión contigo, para que entendamos que sin ti nada podemos hacer. Quizás hay muchas cosas que hacemos diariamente, pero son cosas que no dan un fruto verdadero, y sin ti nada podemos hacer que dé fruto. Sin ti nada podemos hacer para lo que realmente es la vida. Por eso, Señor, te rogamos que rompas la dureza de nuestro corazón frente a tus palabras, que rompas, Señor, la dureza de nuestro corazón frente a las manifestaciones que tú haces de ti mismo cuando nos acercamos a tu palabra. Que no seamos duros, Señor, en nuestro entendimiento y en nuestros razonamientos, sino que de una vez por todas entendamos y creamos que la mejor forma de vivir la vida es como tú lo has determinado, que el propósito que tú tienes para nosotros es uno y que deberíamos seguirlo, porque cuando decidimos hacerlo de forma diferente, no lo vamos a lograr, Señor. No vamos a realizar la tarea para la que fuimos creados. Estaremos alejados de lo que realmente tú has determinado, Señor. Y solamente en la comunión contigo podemos tener, Señor, gozo, plenitud de gozo, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz y podemos hacer realmente, Señor,
la misión para la que tú nos has enviado. Señor, que cada día te amemos más, que cada día te deseemos más, que el amor, Señor, que tenemos por otras cosas no supere al amor que tenemos por ti, porque cuando somos puestos frente a la disyuntiva de ir por un lado o por elegirte a ti y elegimos lo otro, entonces mostramos que amamos más lo otro que a ti. Pon en nosotros, Señor, ese amor por ti por encima de todas las cosas. Y sabemos que tú te encargarás de esas otras cosas, como lo vimos hoy en este capítulo, como lo vimos hoy con estos discípulos. Se acercaron a ti en comunión y tú proveíste lo que ellos duraron toda la noche buscando y no lograron encontrar. Oh Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.